a Cardón y a Chino que nos acompañan ahora. También quiero pedir perdón por parte del otro grupo que va a exponer, bueno, Miguel que va a exponer y un grupo de compañeros que también van a venir, que tuvieron un problema y están hablando con Ever ahorita. Entonces, ahora yo lo que quería presentarles es este paper que se llama Deshonestidad en la vida diaria y las implicaciones que tiene para la política. Entonces, este paper está hecho por esos dos autores y se va más a la rama de esta Behavioral Economics, que es una rama de la economía que cuestiona mucho el supuesto de racionalidad de la gente e inclusive postula que la gente actúa de forma irracional y integra elementos de psicología y de economía para entender mejor el actuar de las personas. Entonces, para comenzar, la deshonestidad es parte de la vida cotidiana. Entonces, aquí hay ejemplos, por mencionar algunos. Este que es súper conocido, que se ve que es un caso emblemático de falta de ética empresarial, que es el caso de Enron y de WorldCom, de que se estima, por ejemplo, de que el costo de eso es aproximadamente entre 32 y 42 billones de dólares americanos, y en eso está estimado el gasto en seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea que esa pérdida fue súper grande. Igual también en los consumidores también se ve deshonestidad. Entonces, por ejemplo, el fraude de seguros cuesta alrededor de 24 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué se refiere a fraude de seguro? A que uno exagera el valor de los reclamos o que uno presenta reclamos sin fundamento, es decir, genera fraude. Entonces, por ejemplo, también el robo de propiedad intelectual, que es bien común, descargar libros de internet, música, películas, y eso tiene un costo de 250 millones. Y esto que no supe cómo traducirlo, también lo sé en inglés, es como no pagar impuestos. Y por ejemplo se estima de que ese tax gap, que es la brecha entre lo que se recibe de impuestos y lo que se tiene que pagar, es de esa cantidad, entre 312 y 353 billones de dólares. Y eso lo estiman que anda entre el 15 y el 16.6% de toda la recaudación. Entonces, el problema con esto es que todas las medidas que se toman para reducir la deshonestidad son inefectivas y al mismo tiempo son costosas. Si la evasión fiscal sigue a un costo bien alto y las descargas de música siguen igual a pesar de las leyes o de las instituciones que pretenden reducir esto. Entonces, dado ese caso de éxito, hay dos formas de abordar el problema. Nuestro enfoque para evaluar la deshonestidad está bien y lo que falta es reforzarlo más, o el enfoque, hay algo malo con el enfoque que estamos utilizando. Entonces, eso es lo que hace este paper, eso que hacen estos autores, cuestionar ese enfoque. Entonces, en primer lugar, evaluamos que hay dos teorías para evaluar la deshonestidad. En primer lugar, las teorías económicas de los incentivos externos, de las cuales estamos muy familiarizadas, y las teorías psicológicas del efecto de los incentivos internos. Vamos a ver de qué se tratan ambas. Por ejemplo, la teoría económica de los incentivos externos, ¿qué dice? Dice que el individuo es racional, es egoísta y que maximiza su ganancia. Al mismo tiempo, sabe qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y también es capaz de evaluar todas las opciones y maximiza su excedente. Entonces, bajo esta perspectiva, la elección es simple y no tiene nada especial. Yo pondero costo contra beneficio. ¿Cuál es el costo de ser deshonesto medido en el costo, por ejemplo, de la pena o la probabilidad que me atrapen y el beneficio esperado? Entonces yo colapso estas dimensiones y saco un excedente neto, y en base a eso yo voy a actuar honesta o deshonestamente. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Creo que primero les quiero enseñar esto. De que lo que dice el autor es bien simple, o sea que el grado de deshonestidad depende del cambio en la recompensa externa esperada. Entonces el costo, es decir, el beneficio menos el costo, digamos la probabilidad de que me atrapen por el costo, por la pérdida que me va a ocasionar el castigo, entre más sea ese beneficio neto, más deshonesto voy a ser yo. Entonces, esto es lo que implica que los esfuerzos para limitar la deshonestidad son simples. O hago más severo el castigo, o hago más severa o aumento la probabilidad de captura. Entonces, eso es simple. Pero entonces presenta que hay un montón de anomalías con este comportamiento. Por ejemplo, presenta este juego de ultimátum.
¿Qué dice? De que, por ejemplo, el juego es simple, hay dos jugadores y hay una cantidad de dinero, digamos 100. Entonces, un jugador acepta, un jugador propone una repartición y el otro jugador acepta. Entonces, si uno acepta, se da la repartición, y si el otro no acepta, los dos se van con cero. Entonces, por ejemplo, si Mario y yo estamos jugando, digo, bueno, yo digo que lo hagamos 50 y 50, y si Mario acepta, nos repartimos 50 y 50, pero si Mario no acepta, los dos nos llevamos cero. Entonces, lo que predice la teoría económica clásica es bien simple. O sea, perdón, el equilibrio es simple. Yo voy a escoger 99 y para mí y 1 para Mario. Y si Mario es racional, va a saber de que, aunque a mí me den 1 centavo, él está mejor que con nada. Entonces lo va a aceptar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este experimento se hace un montón de veces, la gente no hace eso, sino que lo dividen igual. O sea, será que la gente lo divide de una manera más o menos igualitaria. O se quizá la otra cosa, que la gente rechaza opciones que parecen que no son igualitarias. O sea, como que para esto es 80-20 y Mario dice que no, prefiere irse con nada a que yo le dé 20 y yo me quede con 80. Entonces ahí como hay una anomalía. Entonces igual hay otro autor dice que, por ejemplo, que la gente es sensible al costo de las mentiras que las mentiras imponen sobre otros. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a pensar, yo veo que un millonario deja $1 en un lugar, pero se le cae $1. Yo sé que la persona tiene mucho dinero, entonces yo le voy a regresar el dólar o me lo quedo. O sea, es más probable que yo me lo quede a que yo vea una persona súper pobre o súper necesitada que se le caiga ese dólar. Entonces lo que dicen es que somos más deshonestos cuando nosotros percibimos que le causamos menos daño a la gente. Entonces no es lo mismo que le quitemos $1 a nuestros papás que le quitemos $1 a una persona súper pobre que sabe que es lo único que tiene. Entonces ese es otro resultado, que también es una anomalía. Entonces la conclusión es esa, que los individuos son más deshonestos cuando sus contrapartes son más ricas. Es decir, bueno, yo robo $1 de la compañía, no me importa porque es una compañía de multimillonario. Entonces me vuelvo cada vez más insensible a eso. Entonces, pero todo esto lo que implica es que se está tomando algo más en cuenta, que no solamente es la recompensa, no solamente son las recompensas externas. Entonces ahí es donde entra en juego esta teoría psicológica del efecto de los incentivos internos, que lo que dice es que que las personas, nosotros mismos, nos sentimos bien por el comportamiento virtuoso. Entonces, en ese sentido, es como que si nosotros mismos nos recompensáramos por el buen comportamiento. Entonces, esos son como los 3 puntos que vamos a ver aquí. Vamos a ver que la activación de los incentivos externos disminuye la sensibilidad de los incentivos internos, disminuye la sensibilidad de los incentivos externos. Eso lo vamos a ver más adelante, y también vamos a ver ese concepto de self-deception, que es bien interesante. Pero vamos a lo que les estaba diciendo. La recompensa interna por el comportamiento virtuoso. Entonces, es lo que les decía antes. Es como que si nosotros nos sentimos bien al ser honestos. Entonces, por ejemplo, la neurociencia y la neuroeconomía, ocupando esas dos técnicas, evalúan el centro de placer del cerebro. Es decir, como que qué áreas se activan cuando yo soy honesto. Entonces, por ejemplo, se activa cuando yo siento placer. Entonces, ¿qué áreas se activan cuando yo siento placer? Se activa esa misma área con esos estímulos. Entonces, por ejemplo, cuando yo anticipo ganancias monetarias, se me activa el centro de placer del cerebro. Cuando yo siento un sabor agradable, también se me activa. Y cuando veo una cara bonita, también se activa. Pero hay otras cosas que activan el centro de placer del cerebro, que son recompensar a quien lo merece y castigar a quien hace mal. Entonces aquí ya se hacen consideraciones de valores, además de meramente considerar las recompensas externas. Entonces no sé si eso está claro, de que se está tomando algo más en cuenta que no solo es la recompensa externa. La recompensa externa lo activa, ahí está, la ganancia monetaria, pero también lo activa saber que nosotros estamos defendiendo un comportamiento virtuoso o castigando un comportamiento que no lo es. Entonces, y hay otro campo que es la psicología, que Freud habla también del superego, que todo el conjunto de normas, que es todo ese conjunto de normas alrededor de la persona, que la persona la sigue. Entonces,
y que actúa como un juez interno, de que recompensa o castigo, como el sí que recompensa o castigo,